sino que van a permitir la combinación de los ya preexistentes. Esa combinación de los preexistentes va a generar muchas variantes. Variantes que explicarían, por ejemplo, las diferentes formas de los mecanismos de las inmunoglobulinas, por ejemplo, que son los mecanismos del sistema inmune para responder a diferentes enfermedades. O sea que eso no es un mecanismo de mutación. No es un mecanismo de mutación, funciona en términos prácticos como un mecanismo de mutación porque va a generar formas diferentes. ¿Qué hace la mutación? Generar formas diferentes. Que muchas, en este caso de la recombinación, pues no se espera que se generen enfermedades, por ejemplo, sino que se genere variabilidad. Entonces, es una forma efectiva de aumentar la variabilidad de los organismos y es la forma en que las bacterias y los virus logran también formas alternativas que les permiten subsistir o salir adelante. Entonces, ese mecanismo de recombinación está fundamentada en el sobrecruzamiento cromosómico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la meiosis, que es el que explica la variabilidad, o la combinación de información genética entre padre y madre para generar hijos con características diferentes. Entonces, se puede definir la recombinación como un proceso que tiene lugar la formación de un nuevo DNA y se explica en la meiosis de las células eucariotas y en la integración de elementos extracromosomales, como por ejemplo, explica por qué el COVID-19, que nada genéticamente tiene que ver con el ser humano, logra vincular su formación y trabajar de manera colaborativa con el sistema reproductivo de las células de los hospederos. Entonces, para que haya recombinación, por lo menos recombinación homóloga, se requiere que las células tengan una amplia homología de secuencias, es decir, secuencias parecidas. No se crean nuevos alelos, sino que se intercambian los alelos existentes, ya dije, y juega un papel importante en la reparación del ADN. Si se acuerdan, para la evaluación de hoy tenían que haber estudiado mecanismos de reparación basados en recombinación, de recombinación homóloga y recombinación no homóloga, ¿cierto? Entonces, dentro de la recombinación no homóloga, pues participan las enzimas que, fundamentalmente las mismas enzimas que participan en los mecanismos de recombinación. Eso significa, cuando hay un daño muy grande, pues debemos buscar una cadena que sirva como molde para que en un proceso de reparación de la DNA polimerasa logre reparar ese pedacito de DNA que ha sido inmensamente dañado. Es también, ¿se acuerdan del sistema SOS que lo mencionan las copias como mecanismo de reparación? Están fundamentados en los mecanismos de recombinación. Entonces, funciona como una mutación en términos prácticos. ¿Cuál es la importancia biológica de la recombinación? ¿Dónde vemos la recombinación a nivel biológico? Uno, en la generación de nuevos reordenamientos génicos. Hay mecanismos donde la misma célula genera formas de reubicar o reorganizar su información genética. El aporte de variabilidad o el crossing over en la meiosis puede darse como mecanismo de reparación, ya lo mencionamos. Favorece la variabilidad, por ejemplo, resistencia de microorganismos antibióticos o de parásitos antiparasitarios, y la integración de elementos específicos del DNA. Bueno, este proceso lo vemos de primera medida en la recombinación, en la reproducción sexual de los organismos, donde a través de las famosas cruces mendelianas podemos entender cómo se generan nuevos alelos o nuevas expresiones de esos alelos. ¿Dónde ocurre el crossing over? Ocurre en la profase 1. Acuérdense que la meiosis tiene dos bloques de fases en la profase 1, específicamente en el papitelo, ahí es donde ocurre el crossing over o la recombinación. Y ahí hay un poco de aleatoriedad, no sabemos cómo se van a repartir, qué alelo hay para la derecha, qué alelo para la izquierda. Y lo mismo sucede también en la anafase, donde tampoco sabemos cómo se van a distribuir los alelos que han sido recombinados. Ahí tenemos un gran valor de variabilidad en el proceso de recombinación. Bueno, si pensamos un poco cómo descubrieron que se generaban procesos de recombinación en los organismos, tenemos que ubicarlos en este experimento que se trabajó con plásmidos de Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria entérica. Lo que hicieron fue utilizar timidina triada
para, digamos que, identificar cómo se podía explicar que esta microfotografía se observara cuando se trabajaran con DNA plasmídico de Escherichia coli. Entonces la trabajaron con cloranfenicol, que para el proceso de división. Y entonces la forma de explicar esta figura puede ser de dos maneras. Uno, que dos plásmidos estén unidos en un proceso de intercambio de información genética, o que sea un solo plásmido que esté sobrepuesto sobre sí mismo, formando una estructura en 8. Eso se resuelve fácilmente utilizando unas enzimas de restricción para identificar esas dos hipótesis. Las enzimas de restricción, ya habíamos mencionado que son enzimas que cortan una secuencia de DNA en regiones palindrómicas, regiones repetidas, y entonces en el caso de esta enzima, la enzima EcoR1, ella corta el plásmido bacteriano en un solo sitio. Entonces, si tenemos esa idea en la cabeza, si fuera un plásmido que está sobrepuesto, cuando corte el plásmido se va a ver como una estructura, digamos que un círculo y solo una abertura que quedaría con dos colas. Si estamos hablando de que son dos plásmidos unidos, nos va a tener dos cortes. Al tener dos cortes en sitios exactos, se va a generar una estructura en X. Eso fue lo que obtuvieron cuando cortaron las enzimas de restricción. Entonces, eso nos llevó a varias conclusiones. Uno, y es que sí es efectivo, sí es demostrable que existen fenómenos de recombinación. Los plásmidos intercambian información genética entre ellos, y lo otro es que son puntos específicos. Un punto específico, por eso se obtiene una estructura equidistante, digámoslo así, y ese fenómeno de recombinación entonces estarían caracterizando el proceso de intercambio de información genética. Eso como primer ejercicio para demostrar. Está en un cambio de información. El segundo experimento fue el de Michelson y Weigel. ¿Se acuerdan que Michelson y Stan fueron los que trabajaron con nitrógeno 15 para probar la estructura semiconservativa del DNA? ¿Recuerdan eso? Entonces, aquí utilizaron la misma, digamos que la misma estructura del experimento para probar que hay procesos de recombinación entre estirpes de virus. Entonces, previamente caracterizados se trabajaron dos estirpes de virus. Estos estirpes de virus los llamaremos pesados y tienen una configuración electrónica muy característica. Ese ABC representaría entonces unos genes que han sido caracterizados previamente en ese estirpe de virus. Y aquí ABC minúscula serían los livianos, que son otra estirpe de virus que han sido caracterizados con el. Utilizando un poco la nomenclatura que usa Mendel para hacer la descripción. Entonces, pusieron a crecer, entonces utilizaron una bacteria, que los pavos no pueden sobrevivir por sí solos, utilizaron una bacteria, pusieron a crecer esa bacteria, marcaron el medio de cultivo con nitrógeno 15 y observaron, lo centrifugaron, lo mismo que hicieron en el experimento de la estructura semiconservativa del DNA, y identificaron lo siguiente. Ellos esperaban dos, digamos que, marcas de nitrógeno 15 en el proceso de centrifugación. Uno que fueran los pesados, que estarían abajo, y otros que fueran los livianos, pero lo que encontraron es intermediarios, es decir, radiomarcaje en regiones intermediarias entre los pesados y los livianos, indicando que podría ocurrir esto. Los livianos van a tener ABC minúscula, los pesados ABC mayúscula, pero los intermediarios van a tener A y B minúscula y una C mayúscula. Hay un intercambio alélico, donde C mayúscula se posicionó dentro de la estructura génica, donde estaban ABC y minúscula. Lo mismo acá, A minúscula, B mayúscula, C minúscula, A mayúscula, B mayúscula y C minúscula. Eso representa que en algún punto de esos fagos tuvieron procesos de recombinación donde empezaron a compartir alelos entre ellos, entre pesados y livianos, de modo que se demuestra un poco el proceso de intercambio de información genética. ¿Ese qué tipo de recombinación es? Eso sería recombinación específica, es decir, recombinación humor.
Bueno, entonces, clases de recombinación. Vamos a ver tres tipos de recombinación, que es la recombinación homóloga, que es el intercambio de información genética entre organismos que tengan estructura génica muy similar, entonces, regiones homólogas. El caso típico, la recombinación entre cromosomas homólogos en la meiosis. La segunda, recombinación específica de sitio, que demuestra la integración de información genética entre organismos que no comparten información genética similar, es decir, fagos y bacterias, parásitos y vertebrados, virus y vertebrados. Y la transposición, que es un mecanismo de recombinación a través de los famosos transposones. Los transposones son secuencias de DNA que se pueden mover como si tuvieran conciencia propia de un lugar a otro y fueron descubiertos por Barbara Maitland. Digamos que eso fue de las cosas que vieron en biología celular, los transposones, o por lo menos la mencionaron a él. Debería. Bien, entramos con el primero, que es recombinación homóloga. La recombinación homóloga es la que ocurre entre dos cadenas de DNA que son homólogas. Entonces, si aquí observamos esta azul, sería la primera cadena de DNA que va en sentido 5' 3', la primera hebra, la otra 3' 5', y aquí la roja lo mismo, 3,5, 5 a 3. Para que haya proceso de recombinación debe haber un daño en la secuencia de DNA. Ese daño es autoinfligido, es decir, la misma célula va a generar el daño. Entonces, en este caso está generando daños en hebras homólogas, no hebras complementarias, hebras homólogas de un cromosoma, de una cadena y otra cadena. Ese daño va a ser reparado a través de la invasión. Entonces, esta hebra va a invadir la segunda y la segunda invade la primera, de modo que genera esta estructura o llamado intermediario de Holliday. ¿Por qué Holliday? Holliday fue quien hizo la descripción conceptual del mecanismo de recombinación de la estructura del DNA. Entonces, o sea, plantilla, algo así. No, de 3 a 5 y de 3 a 5 segundos. Sí, una de las hebras homóloga va a sufrir un daño y va a haber un proceso de invasión. ¿Sí? Entonces, luego ocurre una migración. Ese proceso de migración va a permitir que muchas regiones, por ejemplo, se enfrenten, la azul con el rojo. Ese enfrentamiento, entre más migre esa intermediario de Holliday en el mecanismo, va a permitir más posibilidad de recombinación. Al final hay una reacomodación de la estructura de Holliday y luego hay una resolución de la estructura. Entonces, unas enzimas que cortan esa intermediario, de modo que quedan dos cadenas que tienen segmentos recombinados, ¿no? Siempre garantizando que haya complementariedad de los alelos respectivos, D con D, E con E, y así respectivamente. Entonces, ese es el modelo teórico de recombinación. Les muestro un... The Holliday model. Entonces, el modelo de Holliday simplemente explica cómo sería el mecanismo para que queden enfrentadas más secuencias y se pueda resolver esa estructura. Si pensamos en dos cadenas de DNA de dos organismos diferentes que tienen estructura similar, más o menos de una coincidencia entre 15 o un poco más de nucleótidos, donde tenemos tres alelos diferentes, ¿no? Tres alelos que varían en secuencia. Cuando decimos que son secuencias homólogas, significa que hay secuencias parecidas, no iguales. Lo primero que ocurre es un daño en la estructura de las hebras homólogas. Posteriormente, tiene que haber un proceso de resolución o de invasión. Para eso necesita una enzima que busque coincidencias entre hebras particulares
ocurre una estructura de Holliday donde van a estar interconectadas las dos hebras. Que encima es la que. REC-A se llama en bacterias, REC-A. Entonces vean que van a tener la posibilidad de recombinar dos cadenas, dos hebras de DNA que son parecidas, no iguales. En la medida que va migrando esa estructura vamos a tener la posibilidad de encontrar mayores procesos de recombinación. Entonces vean que el rosado queda en un gran porcentaje enfrentado con el negro. Ahí dice se forman pares de bases o Se intercambian los. sí, hay intercambio alénico. Posterior a esa migración de la estructura de Holliday van a quedar estas estructuras de esa manera. Vean que timina no es complementaria con guanina y citosina no es complementaria con adenina. Esos conflictos que claramente y por obvias razones van a quedar reflejados en ese proceso de recombinación son resueltos por la célula o a favor de la timina o a favor de la guanina. Eso es lo que llamamos conversión génica, que es un proceso adicional al proceso de recombinación. ¿Señor? ¿De qué depende que quede a favor de la timina o de la hierba? ¿Se acuerdan que había un mecanismo específico? Es una buena pregunta. Hay un mecanismo específico de reparación del DNA, que es reparación específica. Participaban unas glucosidases de uracilo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. El sistema GO. Esos mecanismos de reparación específicos del DNA, pues son los que van a determinar cómo se repara el DNA. Hay un tema de aleatoriedad ahí, es decir, no hay una, digamos que una mayor prelación, pero en términos generales, esos mecanismos de reparación utilizan otras cadenas como plantilla para identificar cuál, hacia qué se va el proceso de recombinación. Pero en términos generales se habla de conversión génica porque se forman nuevas formas alternativas, ¿sí? Entonces hay variación ahí. Luego hay una reacomodación de esa estructura de Holliday y quedan enfrentados entonces las formas alélicas distintas. Vean que queda B mayúscula con B prima minúscula, C mayúscula con C prima mayúscula. Y luego hay una reparación. La reparación puede darse en dos sentidos: en un primer sitio de corte o un segundo sitio de corte. Cuando se presenta la reparación en ese primer sitio de corte, y estamos hablando en ese caso de reparación cuando se presenta, cuando no están implicadas, primer sitio están involucradas, perdón, las cadenas que han sido cortadas en el primer paso, es decir, las hebras homólogas que han sido involucradas en el proceso de reparación. Cuando eso ocurre, hay una reacomodación y se va a generar un resultado. Vean que quedan enfrentados A, B y C. Un resultado donde podemos decir que hay un proceso real de recombinación. Es decir, que se genera un producto, vean que aquí se compara el parental, idéntico, otro de los alelos genera un heterodúplex y un tercero genera el famoso crosinoma. ¿Qué significa? Aquí ocurre el proceso de recombinación propiamente dicho. Aquí se genera un proceso, no es considerado directamente como recombinación como tal, pero genera el proceso de conversión génica, porque ahí son no coincidencias del DNA que deben ser reparados a favor de uno o a favor del otro, y unos alelos que quedan idénticos a como estaban los alelos anteriormente. Entonces se genera un producto de parcio recombinado. En la segunda opción ocurre un corte en el sitio 2, ese sitio 2 involucra secuencias que han sido cortadas previamente en el paso 1. Y en este caso, en la reacomodación, vamos a tener un producto de no recombinación, entre comillas. Es decir, tenemos una secuencia idéntica, una secuencia heterodúplex, por no coincidencia, por estar hablando de una secuencia idéntica. Aquí decimos que no hubo un proceso de recombinación. Sin embargo, sí se presenta conversión génica. O sea que en cualquiera de los dos casos vamos a tener formas variantes alélicas. O sea, en la primera sí hay recombinación porque sí se hace el cambio, y el otro conversión génica, que es un suceso adicional, ¿cierto? Diferente.
donde se reemplaza a favor los pares de base. Correcto. Entonces, hay un producto de recombinación y en otro no hay producto de recombinación, pero sin embargo, se está generando variabilidad por el fenómeno de recombinación. Ese es el modelo teórico que plantea Holiday. El modelo práctico es que lo que se observa en las secuencias de, por ejemplo, los mecanismos de reparación de rupturas catenarias, que es cuando hay procesos de reparación del DNA. Entonces, ¿cuándo se presenta eso? Cuando los daños son letales, es decir, por ejemplo, daños con ultravioleta, daños que generan una pérdida importante de DNA en las secuencias, radiaciones ionizantes, entre otros. Entonces, de rupturas bicatenarias. Aquí, entonces, ¿qué ocurre? Se sigue el mismo mecanismo que plantea Holiday: ruptura de dos cadenas homólogas, apareamiento de las cadenas homólogas, regeneración de enlaces oxoiestes, ruptura de unión de enlaces, y participan unas enzimas del complejo REC A, B, C y D. En ese mecanismo de rupturas bicatenarias, la primera diferencia es que aquí no hay una ruptura de hebras. Mira, aquí tenemos en gris una cadena en su otra cadena. El daño no ocurre entre hebras homólogas. No es una hebra de una cadena y otra de la otra cadena, sino en hebras hermanas. Es decir, en la misma cadena ocurre el daño. Entonces, mira, ocurre el daño allá arriba, hay un proceso de degradación del DNA. ¿Qué significa? La misma célula, a través de unas enzimas, el complejo REC-BCD, empieza a comerse el DNA hasta que encuentra unas secuencias específicas llamadas secuencias CHI o hot spot de recombinación. Entonces, vean que empieza a comerse y quedan unas hebras monocatenarias, o sea, hebras solitas, como si fuera hebra y media. Esas hebras monocatenarias ayudan a convocar una enzima que se llama REC-A. La función de REC-A es buscar entre los cromosomas secuencias que sean homólogas en una similaridad de más de 15 nucleótidos. Cuando eso sucede, vean que ahí ya viene el proceso de invasión. Entonces, invade esta azul, invade a la gris invade al azul, quedan enfrentadas. Y aquí, a diferencia del modelo de Holiday, hay un proceso de reconstrucción o reparación recombinante por parte de una DNA polimerasa. Entonces, lo que está en rojo son secuencias de DNA polimerasa, secuencias de DNA creadas por la DNA polimerasa. ¿Cuál es el chiste? Que la DNA polimerasa necesita utilizar una plantilla para construir el nuevo DNA. Y aquí la plantilla que está utilizando es de un cromosoma diferente, un cromosoma homólogo. De esa manera está construyendo una cadena diferente, con algunas variaciones. Esa cadena diferente luego es resellada utilizando unas ligasas y finalmente queda la estructura así como la vemos. Luego hay que resolver eso, ¿no? Hay una reacomodación de la estructura, aparecen las enzimas VR, que son las que se encargan de migrar eso lo mejor posible para que queden conectadas con las secuencias. Y finalmente se resuelve esa estructura para que queden dos hebras. ¿Cuál es la maquinaria proteica? Entonces necesitamos algunas enzimas importantes. Aquí hay un comparativo entre bacterias, procariotas y eucariotas. Entonces tenemos REC-A, la homóloga en eucariotas sería RAD51. Muchos de los artículos que hacen investigación en variabilidad molecular de los organismos utilizan esa RAD51 como referente. Entonces, ¿qué hace REC-A? Apareamiento de regiones homólogas y participa en la invasión de las cadenas. La introducción de las rupturas bicatenarias no es muy bien definida en Escherichia coli, pero se sabe que estas enzimas responden, participan en la meiosis. El procesamiento de las rupturas para generar estructuras monocatenarias, es decir, las enzimas que se comen el DNA o la degradan para generar esas estructuras monocatenarias,
Pues lo hace la enzima REC-BCD, son las tijeras moleculares, que es la homóloga de esta proteína MRX en eucariotas. Luego se congregan las proteínas REC-BCD, REC-4, que hacen intercambio de las cadenas. Reconocimiento y migración de las ramas la hace este complejo RUP AB, o sea, genera migración de ese punto de interconexión para que haya mayor, se enfrenten hebras homólogas. Y la resolución la hace esta enzima RUP-C, entonces corta esa estructura de Holiday para generar cadenas nuevas. Entonces, REC-BCD es la encargada de hacer este proceso. Entonces son unas endonucleasas que cortan el DNA hasta encontrar este sitio chip. Es decir, que no es que se van a comer todo el DNA, sino que lo hacen hasta, hay un punto límite que es el sitio hotspot de recombinación. Tienen actividad en casa, las unidades BCD, son dependientes de ATP, generan cadenas sencillas y solo las cadenas sencillas o monocatenarias son las que pueden convocar la enzima RECA. Están controladas por esos sitios chi o crossover hotspot de instigación, es una secuencia instigadora de recombinación. Ese sitio chi es una estructura bien concertada, identificada. Aquí este gráfico representa que en la medida en que un aleno esté cerca de ese sitio hotspot de recombinación, mayor posibilidad de recombinación pueden tener. Es lo que está representando. Líneas más gruesas es porque indican una mayor frecuencia de recombinación y son las que están más cerca de ese sitio chi de recombinación. Y las más delgadas se encuentran más lejanas del sitio chi de recombinación. ¿Cuál es la ventaja de ese sitio chi de recombinación? Vean que tiene una secuencia muy específica, rica en guaninas y timinas. Cada organismo tiene su secuencia específica y las consecuencias de tener esa acción de degradación de REC-BCD son tres. Uno, es necesario para congregar a RECA. Si no hay cadenas monocatenarias, no se convoca RECA. Si no hay convocatoria de esa enzima RECA, no va a haber posibilidad de que se genere una recombinación. Dos, intervienen en la síntesis de DNA para cadenas que son degradadas o dañadas. Entonces, ese daño es lo que activa el proceso de recombinación. Y tres, ayuda como mecanismo de defensa. Entonces, si se activa ese proceso de degradación del DNA y digamos que se introdujo una secuencia de un fago o de un DNA parásito causado por un virus, entonces obviamente ese virus no va a tener el sitio chi que sea reconocido por estas enzimas REC-BCD. O sea que él va a empezar a comerse el DNA, hasta que encuentre un sitio chi, pero como no tiene sitio chi, porque no es propio ese fragmento de DNA de esa bacteria, por ejemplo, entonces va a degradar todo el DNA hasta que encuentre un sitio que él reconozca como sitio instigador de recombinación. De esa manera sirve como mecanismo de defensa. ¿Señor? ¿Esa enzima se come las dos cadenas o solo va comiéndose una? Una, ¿cierto? Hasta que llega al sitio chi que permite la cefalide y a veces ya eso que hace que llegue la enzima RECA. Ahí sí RECA ayuda a invadir la otra secuencia. Sí. Una vez que se forme, ahí sí se unen, ahí sí se forma la estructura Holiday. Ah, ok, o sea, la RECA crea otra secuencia. La RECA coge, digamos que coge de la manito esa secuencia que quedó solita. Y va y busca una complementaria, las une y ahí se forma la estructura Holiday. Ahí sí es cuando RUP hace el proceso de migración, enfrenta hebras homólogas y luego hay una resolución. ¿Sí? Y la última enzima era la que hace los cortes, el tipo 1. RUP-C, sí, corte. Bueno, condiciones. Esa proteína RECA tiene unos requisitos. Entonces, que haya complementariedad de secuencias hasta 15, menos de 15, más de 15 nucleótidos. Que sea monocatenaria, si no, ella no es convocada. Que haya la presencia de un extremo de DNA en la región de complementariedad. Ella se va a mover
digamos que generando distancias de 5 Armstrong. Acuérdense que entre base y base hay 3,4 Armstrong de acuerdo al modelo planteado por Watson y Crick. Y hace que la cadena se extienda. Entonces, para hacer la lectura, ella va a generar ciertas modificaciones en la estructura de la línea. Se mueve en sentido 5' 3'. Aquí tenemos el ejemplo de esa enzima. 15 coincidencias de recombinación. Se ha identificado esa enzima como una enzima que ha sido evolutivamente importante. Entonces, tiene su importancia evolutiva. Se ha identificado en arqueas, en bacterias y en el ser humano. Entonces, que las arqueas es como ese eslabón entre procariotas y eucariotas. ¿Pero esa proteína está en el ADN? ¿Cómo se llama la polimeración? No, la proteína es parte del engranaje enzimático de la célula. Si de pronto la pregunta no es si está en el ADN, porque el ADN no es un lugar. ¿Es codificado por ADN? Sí, claro. Hay ADN que se transcribe y se traduce para formar esas proteínas. ¿Sí? No sé si la función en ese sentido. Bien, entonces la migración o el desplazamiento es generado por estos tres enzimas. RUP-A, RUP-B y RUP-C. RUP-A une hebras intermediarias del modelo de Holiday. RUP-C es una hexámero, es una helicasa y ATPasa. Utiliza ATP para moverse. Esa es la que separa, ¿cierto? Que va comiendo. Todas las que mueven va rompiendo enlaces y uniendo enlaces de modo que la rama pueda migrar, rompiendo puentes de hidrógeno y armando puentes de hidrógeno de modo que la estructura se vaya moviendo. Esa es la de la migración. Listo, y RUP-C es una endonucleasa y es la que resuelve la estructura, que corta en el sitio 1 o en el sitio 2. La RUP-C entonces sería la resolvasa, hace un reconocimiento de secuencias ligand-pirimidinas para reducir los costos de resolución del esto. Si hacemos un comparativo entre tres sistemas de recombinación, este primero que es el teórico, el modelo Holiday, este que es el de Michelson Reading, que no nos tiene la presentación, pero la única diferencia es que él corta una sola hebra, mientras que Holiday corta dos hebras homólogas de cadenas diferentes. Michelson Reading solo corta una hebra y la de rupturas bicatenarias corta dos hebras hermanas o complementarias y deja intacta la segunda cadena. Y la otra diferencia, bueno, los pasos son casi los mismos: formación del heterodúcleo, reparación de heterodúcleos, reparación por convección génica, que fue lo que les dije, que resuelva a favor de uno o de otro nucleótido. La otra diferencia es que en la reparación de doble cadena, aquí hay formación de huecos. Y la reparación va a garantizar que se dé una variabilidad por síntesis reparada. ¿Qué es eso? Esa es la última que se explica. RECA y eso. Sí. Bueno, RECA participa en todos los modelos. Sí. ¿Sí? Solo que aquí estamos hablando de que el daño por comerse la secuencia de DNA es por síntesis reparadora. La regla polimerasa ayuda a construir una cadena utilizando una plantilla homóloga, una plantilla diferente, y eso va a generar variabilidad en la secuencia. Sí. Entonces, usted decía que estaba el sistema de seguridad de las bacterias, por lo que no está el sitio SHIELD, él sigue consumiendo hasta el final, que no es parte de la bacteria. Entonces, ¿cómo hacen los bacteriólogos para hacerse del sistema? Claro, ellos utilizan cuando hay un ataque, yo les decía que es una carrera armamentista. Entonces, las bacterias inventan un mecanismo evolutivo para defenderse por el proceso de recombinación y a su vez los bafagos van a generar mecanismos para defenderse de esos mecanismos generados por las bacterias. Una razón es que no todo el tiempo la célula va a estar en proceso de recombinación. Es decir, la bacteria no todo el tiempo va a estar en proceso de recombinación. ¿La recombinación cuándo va a ocurrir? Cuando se encuentran dos plasmidos,
cuando hay un proceso de invasión celular, pero a diferencia de nosotros, que todo el tiempo estamos recombinando, las bacterias no. Entonces, muy posiblemente en esa ventana de tiempo va a aprovechar el fago para hacer recombinación celular. Profe, es decir, que los bacteriófagos en el futuro podrían ser como la suplementación de los antibióticos. Sí, de esa manera los bacteriófagos, ¿cómo así la suplementación? Pues es decir, sustituirlos, porque por las bacterias ya hay mucha resistencia a los antibióticos. Entonces los bacteriófagos podrían actuar reemplazando los antibióticos. Lo que pasa es que no, porque ahí los bacteriófagos son los que van a ser eliminados por el mecanismo de recombinación. O sea, los bacteriófagos son eliminados por el mecanismo de recombinación, no las bacterias. Entonces, si hay unos mecanismos por los que podría hablar que podría representar los antibióticos, pero cuando hablo de antibióticos, estoy hablando de bacterias. Estoy eliminando bacterias. Antivirales, podría hablar de antivirales más fácilmente, por ese mecanismo de recombinación. Entonces, errores en la recombinación explicarían estos fenómenos de mutación.